lo que hacemos todos los domingos del año. Lo que hacemos todos los domingos del año es recordar que Jesús resucitó ¿cuándo? El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Bueno, para algunos para casi todos es el lunes, pero realmente el primer día de la semana es el domingo. Y por eso es que nosotros como iglesia nos reunimos el día domingo, porque celebramos que Cristo resucitó. Celebramos que Cristo resucitó. Entonces por eso estamos hoy acá celebrando este momento, pero también realmente lo hacemos todos los domingos lo hacemos. Pero hoy es especial, porque hoy fue la fecha en el calendario cuando Cristo resucitó hace miles de años. Y eso nos llena de emoción, nos llena de alegría. El saber y el pensar, el meditar, el ver en la palabra que nosotros no seguimos, no creemos y no vivimos para un Dios que está muerto, sino que nosotros creemos, vivimos y seguimos y servimos a un Dios que está ¿cómo? Vivo. ¿Está seguro de que Cristo está vivo? ¿Lo cree con todo su corazón de que Cristo está vivo? Déjeme leerle aquí una cosita que encontré. Dice, tumbas famosas. Son famosas las pirámides egipcias porque contienen los cuerpos momificados de los antiguos potentados egipcios. La abadía de Westminster, en la ciudad de Londres, Inglaterra, es renombrada porque en ella descansan los restos de los nobles y personalidades inglesas. El cementerio de Arlington, en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos, es reverenciado porque es el honroso lugar donde descansan los restos de muchos americanos prominentes. Entre la tumba de Cristo y estos lugares que se acaban de mencionar, existe una diferencia tan grande como la que existe entre la noche y el día. Estos lugares son famosos y atraen visitantes de cerca y de lejos por lo que contienen, mientras que la tumba de Cristo es famosa por lo que no contiene. ¿Sí o no? Nosotros celebramos a un Dios que está vivo. Ustedes saben que las personas van a Israel, ¿no? A Israel. Y en Israel van a visitar ¿qué lugar? Van a visitar el lugar donde Cristo fue enterrado. Bueno, dicen algunos que es ahí, los otros dicen que no es ahí, que es más para allá, que es más para acá. Pero ellos van a visitar el lugar donde Cristo fue enterrado y puesto en una tumba. Pero ese lugar, desde ese momento, desde hoy, hace tantos años, miles de años, ese lugar no está lleno, ese lugar está ¿cómo? Vacío. La tumba de Cristo es famosa por lo que no está ahí, porque no está Cristo ahí, porque el cuerpo de Cristo no está ahí, porque Cristo resucitó. Bueno, este mensaje el día de hoy se llama Seguros y motivados por la resurrección. Seguros y motivados por la resurrección. Seguros y motivados por la resurrección. Y vamos a ir al pasaje de Primera de Corintios capítulo 15. El pasaje de Primera de Corintios capítulo 15. ¿Listo? Pueden buscar ahí en sus Biblias. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Bueno, este pasaje fue predicado en la iglesia hace muchos años. Cuando nosotros empezamos la iglesia, nos enviaron hacia acá. El primer libro que estudiamos todos juntos fue Primera de Corintios. Vimos todo el libro de Primera de Corintios. Y este pasaje de Primera de Corintios capítulo 15 lo vimos en 3 domingos, porque es un pasaje bastante extenso y creo, según lo que he podido observar y varios de los comentaristas dicen, es el pasaje que es como el pasaje más importante acerca de la resurrección de Cristo. Tiene muchos detalles acerca de la resurrección de Cristo. Es un pasaje muy completo acerca de la resurrección de Cristo y lo que eso produce en la vida del creyente y lo que debería producir en la vida de la iglesia. Quien escribió este libro es Pablo. El apóstol Pablo escribe este libro a una iglesia que él había fundado, pero hay un problema. El problema con la iglesia que él había fundado
es que la iglesia después de varios años se había olvidado que él había sido el apóstol fundador. Y habían personas que lo reconocían a él como el apóstol fundador de la iglesia y lo tenían como una persona muy importante, pero había un sector de la iglesia que lo estaba teniendo en poco, que lo estaba olvidando. Ese sector de la iglesia estaba atacando a Pablo. Ese sector de la iglesia estaba teniendo en poco al apóstol que había fundado la iglesia en Corinto. Y realmente Primera y Segunda de Corintios son una defensa de Pablo para que ellos reconozcan su apostolado, pero también importante en ese momento de la historia, porque si hay una iglesia que no sigue la doctrina de los apóstoles, esa iglesia no sigue a Cristo, la doctrina de Cristo. Entonces, para ellos como iglesia que recién estaban empezando, una iglesia fundada hacía varios años por Pablo, necesitaban comprender y entender que ellos necesitaban ponerle atención al apóstol y tenerlo muy en alto, porque la doctrina de los apóstoles era el fundamento de la iglesia. Al tener en poco a Pablo y al tener en poco la doctrina de Pablo, entonces la iglesia iba a dejar de ser iglesia. La iglesia se iba a desviar por la falsa enseñanza. La iglesia se iba a desviar por un camino que el Señor no la había llamado a tomar. Entonces, aquí en 1 Corintios es una defensa de Pablo de su apostolado. Y Pablo lo que hace con esta carta es empezar diciéndoles a ellos que lo más importante que ellos tienen que ver es a la palabra de Dios. Que la sabiduría de este mundo les va a llamar a muchas cosas. La sabiduría de este mundo parece atractiva, pero realmente la sabiduría de este mundo no los puede fortalecer. La sabiduría de este mundo no los puede llenar, no puede llenar sus vidas. Ellos tienen que poner atención no a la sabiduría de este mundo, sino a la sabiduría de Dios. Aunque para muchos la sabiduría de Dios, la palabra de Dios y el camino de Dios es locura. ¿Recuerdan que eso está en el capítulo 1? Dice que para ellos lo que es la vida cristiana es locura. Es locura. Pero Pablo les explica muy bien que si ellos no ponen cuidado y atención a la palabra de Dios, se van a desviar. Que si ellos ponen cuidado a la sabiduría de este mundo, van a estar lejos de Dios. Que si ellos ponen atención a toda esta sabiduría, con toda su psicología, con todo su positivismo, ellos se van a desviar. Y eso no es lo que Dios quiere. Y cuando él empieza la carta diciendo eso, él empieza con la palabra a corregir una cantidad de situaciones que se presentan en la iglesia de Corinto. Las situaciones que se presentan en la iglesia de Corinto, por ejemplo, son que un hombre tenía a la esposa de su padre y la iglesia no decía nada. O sea que el pecado estaba dejándose entrar en la iglesia y nadie decía nada. Y eso estaba infectando la iglesia. Prácticamente lo que tenían que hacer los corintios es una amputación espiritual, una amputación congregacional. Pablo les dice, quiten ese miembro, corten ese miembro y échenlo de la iglesia. Eso es lo que dice Dios y su palabra. No atiendan a la sabiduría de este mundo, porque si atienden a la sabiduría de este mundo en esas situaciones que se presentan como iglesia, van a fallar y la iglesia tiene que vivir en santidad para Dios. Y así él va corrigiendo ciertas cosas. La iglesia de Corinto, en los capítulos anteriores al 15, va a trabajar todo un tema de lenguas, va a trabajar todo un tema de dones espirituales, va a trabajar todo este tema de esta situación que se estaba presentando de desorden en la iglesia, porque ellos estaban utilizando los dones espirituales de una mala forma. Es más, Pablo les va a hacer toda una exposición acerca de las lenguas angelicales, a ellos, de las lenguas, cómo ellos la estaban utilizando mal, como ahora en este momento también se utilizan. Y recuerdo mucho que en ese momento que veíamos esta carta de Primera de Corintios, lo que pasaba es que esas lenguas, como ellos las estaban practicando, que es se le dice ese término de glosolalia, que son cosas que se dicen, sílabas que se dicen, pero que no tienen ningún sentido y que no es ningún idioma, ningún lenguaje. Eso era una práctica que se hacía en los cultos paganos, a dioses paganos. Y tremendo, porque si uno no le pone atención a la sabiduría de Dios,
que es la sabiduría más excelsa de todas, la sabiduría de Dios, la iglesia se puede desviar. Y lo que estaba pasando en ese momento con la iglesia era que se iba a desviar. Pero ahora también Pablo va a hablar acerca de una situación que se está presentando en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto se está presentando la situación de que hay algunos, al parecer, que no creen en la resurrección de los muertos. Habían algunos de los corintios que ellos sabían que Jesucristo había resucitado, muchos de ellos estaban convencidos de que Jesucristo había resucitado, pero no creían en la resurrección del cuerpo físico del creyente, o sea, este cuerpo que nosotros tenemos hoy. No creían en esa resurrección. Y lo que va a hacer Pablo es mostrarles que si Cristo no resucitó, entonces tampoco el creyente puede resucitar, y que este cuerpo presente que nosotros tenemos aquí físicamente, ese cuerpo tiene que resucitar. Algunos de los creyentes entonces de Corinto no creían en la resurrección del cuerpo. Había otro problema que se estaba metiendo por culpa de la sabiduría de ese mundo, que era la cultura griega. Y el problema de ese momento era que los griegos, hay un término que se dice dualismo. Ese término se conoce como la separación entre el alma y el espíritu. ¿Qué decían los griegos? Los griegos decían que el alma es eterna, pero que el cuerpo va a quedar en la tumba. Y ese dualismo lo que llevaba a los griegos a pensar era que el cuerpo humano, el ser humano, la materia, era inmunda, que este cuerpo material era algo aborrecible, que este cuerpo material era algo a lo que nosotros no le teníamos que poner cuidado, que este cuerpo material nosotros lo podríamos usar como nosotros quisiéramos. Es más, entre ellos había un dicho, que lo va a decir Pablo en este pasaje: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Era el dicho que tenían ellos. O sea, no importa lo que hagamos con este cuerpo, no importa lo que hagamos, porque igual este cuerpo realmente no tiene ninguna importancia. Y eso se había metido también por culpa de la cultura griega, por la sabiduría de este mundo, estaba metiéndose también a la iglesia. Entonces Pablo va a intentar hablarles a ellos acerca de la resurrección y mostrarles lo que es la importancia de la resurrección para el creyente, para la iglesia y para el mundo cristiano en general y para nosotros. Entonces empieza aquí 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, y vamos a leer versículo 1 y 2, donde Pablo, yo le puse como subtítulo, bueno, el título: seguros y motivados por la resurrección, y en primer punto, la resurrección invita a la fidelidad. La resurrección invita a la fidelidad. Dice 15:1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis ¿en qué? En vano, si no creísteis en vano. Entonces, unas cositas más, déjenme decirle unas cositas más, mis hermanos corintios. Y las cositas más que les voy a decir es que el evangelio que yo les he predicado, ya les voy a explicar, les voy a recordar cuál es el evangelio, pero el evangelio que ustedes recibieron de parte mía, en el cual también perseveráis, y Pablo lo pone como un hecho, ustedes perseveran en ese evangelio, pero dice algo muy importante: por el cual asimismo, y aquí hay una condición, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sois qué? Y eso es un condicional. Si ustedes retienen la palabra que yo les he predicado, si ustedes se mantienen firmes y fieles en esa palabra que yo les he predicado, si ustedes se mantienen firmes y fieles siguiendo mi ejemplo, lo que yo les he mostrado, un ejemplo de fidelidad, entonces vosotros sois ¿qué? Salvos. Por eso es que una persona que se aleja de Dios, habiendo escuchado la palabra, habiendo vivido en la palabra,
habiendo dicho creer en la palabra, si esa persona no se mantiene fiel, si no se mantiene perseverando, firme y constante, muy probablemente esa persona no es ¿qué? Salva. Es lo que dice Pablo acá. Una persona que ha resucitado con Cristo al creer en Cristo como su Salvador, esa persona se va a mantener, va a permanecer fiel, va a permanecer firme al Señor. Él pone la condición: si ustedes se mantienen firmes y fieles en el Evangelio, sois salvos. Dice, sois salvos si no creísteis en vano, si no creísteis en vano. Y esa expresión es una expresión que nos llama la atención. Creísteis en vano, sin ningún fruto, sin ningún resultado. Una persona que se aleja del Señor sin y no retrocede en arrepentimiento al Señor, si deja que su pecado lo domine, posiblemente esa persona no sea creyente. La persona que ha creído en Cristo como su Salvador y ha resucitado con Cristo, esa persona el Señor la va a sostener. Esa persona el Señor la va a mantener firme, arraigada. De pronto va a tener momentos de dificultad. De pronto va a tener momentos en los que se salga un poco, pero esa persona al final va a ¿qué? Siempre va a terminar retornando. Va a terminar retornando. Pablo mira su vida y él se pone como ejemplo. Pablo es una persona que está convencida de la resurrección de Cristo. ¿Y qué ejemplo el de Pablo? Pablo es una persona que, no nos vamos a poner a decir todas esas características, pero Pablo es una persona que es un modelo a seguir. Y no porque haya sido perfecto, sino porque en medio de todas sus situaciones, su pecado, como él mismo lo dice, un aguijón en la carne para que yo no me enaltezca y no me enorgullezca. Y ese mismo Pablo es el que dice, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago, porque lucha mi carne y mi espíritu, luchan dentro de mí. No es un hombre perfecto, pero es un hombre que hasta el final de los días lo vimos mantenerse como fiel. Y lo que podemos ver acá, como él va a terminar, es porque él reconoce algo. Vayan conmigo rápidamente a 15:58. No sé si ahí en la misma hoja o dándole una vueltica a la hoja, pero en 15:58 la conclusión de todo este pasaje de la resurrección es esta. Así que, hermanos míos, estad ¿qué? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ustedes se imaginan por qué Pablo toma esa valentía y esa firmeza para escribirle una carta a una iglesia que lo está rechazando? Porque él se da cuenta que está motivado por algo que hizo Cristo en la cruz y por algo que hizo Cristo después de la cruz, que es la resurrección. Pablo está aquí hablando toda esta sección, y toda esta sección está involucrada o tiene como conclusión este pasaje. Hermanos míos amados, sigan adelante, sigan firmes. No pongan cuidado a las filosofías de este mundo. No pongan cuidado a todas esas cosas que quieren invadir su mente, que vienen de afuera. Sean fieles a la palabra de Dios. Prediquen la palabra, vivan la palabra, perseveren en la palabra. Porque el Señor resucitó. Porque nosotros no creemos en un Dios muerto y no seguimos a un Dios muerto, sino que nosotros seguimos a un Dios vivo. Pablo se pone aquí como ejemplo: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Y la resurrección motiva a Pablo. La resurrección motiva a Pablo a mantenerse fiel a lo que el Señor le había llamado a hacer. La resurrección motiva a Pablo a animar a otros a que sigan fieles al Señor.
La resurrección motiva al creyente y a la iglesia a permanecer fieles a Dios. Entonces el primer punto. El primer punto es que la resurrección invita a una vida de fidelidad. La resurrección invita a una vida de fidelidad. Y cuando yo estaba meditando en todo este pasaje decía, sí, tremendo. Porque realmente si no fuera porque Cristo resucitó y porque Cristo nos dio vida nueva, ¿tendríamos el ánimo para hacer lo que hacemos como creyentes? Es más fácil dejar todo atrás. De verdad. Es más fácil dejar todo atrás e irse por un camino a seguir el mundo. Es más fácil. Para eso no hay que hacer nada. Pero para seguir a Cristo hay que dejar muchas cosas. Para seguir a Cristo hay que perseverar. Para seguir a Cristo hay que negarme a mí mismo. Para seguir a Cristo hay que dejar mis deseos a un lado. Para seguir a Cristo hay que decirle no al mundo y sí al Señor. Eso es difícil, eso es duro y eso cuesta, pero hay una motivación. Cristo murió y resucitó y me ha dado vida, y esa vida está en su Hijo, y esa vida es una vida en abundancia. Y eso motivaba a Pablo, y es lo que les está diciendo a los hermanos de Corinto. Hermanos, la resurrección invita a la fidelidad, invita a la fidelidad. Quien es salvo va a vivir, a creer, a morir por este mensaje. Quien es salvo va a vivir, a creer, a morir por este mensaje. Esa era la enseñanza del apóstol. Esa era la enseñanza del apóstol. Él vivía en fidelidad, motivado por esa resurrección, y él invita a los corintios a que también ellos muestren que han resucitado con Cristo, con una vida de fidelidad. ¿Ha usted resucitado con Cristo? Uy, no sé. Parece que no. ¿Ha usted resucitado con Cristo? Una vida de fidelidad debe ser su modo de vida, debe ser su estilo de vida. Si usted realmente ha resucitado con Cristo, ha resucitado con Cristo. El Evangelio dice, vamos a ver el versículo 3 y 4, y él va a explicar cuál es el Evangelio. El Evangelio es completo. El Evangelio es completo. Y dice, versículo 3 y versículo 4. Porque primeramente, ¿qué? Os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que yo recibí? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, este pasaje nos dice, no hay nada que se escape del plan de Dios. No hay nada que se escape del plan de Dios. La muerte de Cristo tenía que pasar. No había opción de que no pasara. Es más, para eso Él vino a esta tierra. Él vino a morir, a salvar lo que se había perdido. Entonces todo esto estaba en el plan de Dios. Eso lo decían las Escrituras. En Isaías capítulo 53, no vayan allá. Isaías 53, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, prosperará. Entonces, en este pasaje de Isaías, por ejemplo, en estos versículos, ya estaba diciendo 700 años antes que Cristo iba a morir, que Cristo iba a ser sepultado y que Cristo iba a ¿qué? A resucitar, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Es el Evangelio. En el Salmo capítulo 16, versículo 10,
Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está profetizando ese salmo miles de años antes, está profetizando que Cristo iba a resucitar. 1000 años antes, más o menos, y estaba profetizando que Cristo iba a resucitar, y Cristo resucitó. Fue muerto, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, pero ese es el Evangelio. El Evangelio es completo. El Evangelio es muerte, sepultura y resurrección. Si nosotros quitamos la resurrección del Evangelio, entonces no es el Evangelio, es otra cosa. No sabemos qué sea, pero no es otra cosa, no es el Evangelio. Por eso Pablo les está diciendo la importancia de la resurrección. La importancia de la resurrección. Cuando uno predica el Evangelio y cuando uno tiene claro el Evangelio es todo completo. Muerte, sepultura y resurrección. No se puede quitar la resurrección de Cristo del Evangelio. Si quita la resurrección de Cristo del Evangelio, no es el Evangelio. No es el Evangelio. Que murió, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Es interesante esa parte del pasaje, dice el 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primera de Corintios fue una de las primeras cartas que se escribieron, pero lo que nos está mostrando aquí Pablo es la forma como se transmitía el mensaje. Ellos no tenían la Biblia completa como nosotros la tenemos, es más, muchos de esos evangelios que nosotros tenemos en la Biblia ni siquiera se habían escrito. Muchos de esos evangelios, Juan se escribió en el año 80 más o menos, el evangelio de Juan. Lucas se escribió en el 60 y algo para un hombre Teófilo. O sea, no habían escritos de los evangelios. El primer evangelio que se escribió fue Mateo, pero más o menos fue como al mismo tiempo en el que se escribió prácticamente Primera de Corintios. Entonces, no había muchos relatos escritos de lo que había pasado con Cristo. Entonces, ¿cómo Pablo sabía que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó? Bueno, uno, por la revelación que Dios le había dado a través del Espíritu Santo. Pero dos, también Pablo dice lo que asimismo yo ¿qué? Recibí. O sea, en ese momento el mensaje se transmitía, dice, por transmisión oral. Se transmitía de una persona a la otra, contándola. Ese mensaje se pasaba. Usted sí supo, ¿no? ¿Qué supo? Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Y el que recibía el mensaje, ¿qué hacía? Usted sí supo, ¿no? Estaban en una reunión casera, no sé. Era una reunión casera y sí supo lo que me dijo allá el apóstol Pedro. ¿Qué le dijo? Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y ese hombre le decía a la familia, y así se transmitía el mensaje. Y es muy lindo pensarlo, porque el mensaje se transmitió de boca a boca, y cuando fue escrito, ese mensaje escrito fue el mensaje que se había transmitido de boca a boca muchos años. Fiel al mensaje. Bueno, hay un tema de inspiración, iluminación de la palabra de Dios, pero así se transmitía el mensaje. Y Pablo les dice, miren, yo recibí ese evangelio, yo creí ese evangelio, yo vivo en fidelidad por ese evangelio, pero el evangelio es todo completo. No puede sacar la resurrección del evangelio, porque si saca la resurrección del evangelio, saca el evangelio. Lo diluye, lo vuelve algo que no es el evangelio. Lo vuelve, es como el licor adulterado, no es licor completo, está adulterado, está manejado, le han echado otra cosita para que su pureza se pierda. Si quita la resurrección del evangelio, el evangelio pierde su valor y pierde su mensaje. Cristo resucitó, ese es el evangelio. Fue sepultado conforme a las Escrituras, murió y resucitó conforme a las Escrituras. Vamos a ver el capítulo 15. No podemos ver todos los versículos de este pasaje porque es un pasaje muy largo y tiene varias cositas. Pero vamos a ver el 15 y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Dice el 5: y que apareció a Cefas y después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció ¿a quién? A mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y Pablo está aquí motivado por la resurrección de Cristo. No se aparecen los muertos. Los muertos no se aparecen. Ay, pero, ¿sí o no? Ahí está. Pero un día yo escuché, o un día yo viví la aparición de una persona que ¿qué? Que se murió. Mi abuelito, mi abuelita se había muerto, mi papá, mi mamá se había muerto. Y se me apareció a los días o a las horas, se me apareció y me dio un mensaje bonito, pero se me apareció. Bueno, los muertos no se aparecen, los fantasmas no existen. ¿Y entonces qué se le apareció? Si era la forma de su papá, de su mamá, de su abuelito, de su abuelita o de la persona que murió, ¿qué se le apareció entonces? Bueno, se le apareció Satanás o un demonio. Porque la Biblia dice que los muertos no se pueden aparecer. Una vez que una persona muere, directamente va, si ha creído en Cristo como su Salvador, a la presencia de Dios en el cielo o va a la eternidad sin Dios en un infierno. Es lo que la Biblia dice. Eso predicamos, eso creemos. Eso es lo que Dios dice. Los muertos no se aparecen. Pero aquí Pablo les va a decir, si Cristo no resucitó, entonces Cristo no se le hubiera ¿qué? Aparecido a una cantidad de personas. En primer lugar, ¿a quién se le apareció? Se le apareció a Cefas. Cefas es Pedro, el apóstol Pedro. Algunos piensan por qué dice Cefas o Pedro específicamente, si ya después va a mencionar también a los apóstoles. ¿Por qué sacó a Pedro y lo puso como en un cuadro para que lo vieran? Y seguramente era para darle también autoridad a Pedro. ¿Recuerdan que la iglesia de Corinto estaba peleando? ¡Ay, yo soy de quién! De Pablo. ¡Ay, yo soy de quién! De Apolos. ¿Y yo soy de quién? De Cefas, o sea, Pedro. Y seguramente Pablo lo puso ahí específicamente a él para que resaltara, para que ellos se dieran cuenta que ellos no están peleando, que Pablo no está en egoísmo diciendo, escondiendo a Pedro por allá, no están peleando ellos están trabajando para la obra del Señor motivados por la resurrección. Pero miremos a quién se le apareció. Dice que se le apareció a Cefas, que se le apareció a... se le apareció a Cefas, se le apareció a los 12, y ese 12 específicamente está hablando al grupo de los apóstoles. Después apareció a ¿quiénes? A más de 500 hermanos a la vez. Bueno, claro, si una persona hubiera dicho, no, pues los discípulos pueden decir que, los apóstoles pueden decir que a ellos se les apareció, obvio, ¿cierto? Los discípulos pudieron mentir y decir que se les apareció. Pero Pablo dice, mire, se le apareció a más de 500 ¿qué? Hermanos. Y aún da otro detalle. Dice, de los cuales muchos ¿qué? Viven aún y otros ya duermen. O sea, unos ya murieron, pero otros ¿qué? Están vivos. Es decir, usted puede ir a donde el hermano al cual Cristo se le apareció, que no es del grupo de los 12, él vive allá en la calle que se llama derecha,
derecha número tal, y puede ir a preguntarle y puede estar seguro de que Cristo se le ¿qué? Se le apareció, porque Cristo ha resucitado de los muertos. Los muertos no se le aparecen a las personas. Cristo está vivo y por eso Cristo se le apareció a ellos. A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y Pablo dice aquí algo que es impresionante. Como último de todos, perdón. 7. Después apareció ¿a quién? A Jacobo. Y Jacobo no era el apóstol, Jacobo era su hermano. Su hermano Jacobo, alias Santiago. Ese Santiago, Jacobo, el que escribió el libro de Santiago, a él se le apareció. Y es muy importante también ese dato para ellos, porque Jacobo era un líder muy prominente en la iglesia. Él fue uno de los primeros pastores de la primera iglesia en Jerusalén. Eso nos lo narra Hechos capítulo 15. Jacobo, el hermano de Cristo. ¿Recuerdan que los hermanos de Cristo no creían? En los evangelios los hermanos de Cristo se burlaban, rechazaban, pero ahora vemos al hermano de Cristo creyendo en Cristo resucitado, Cristo apareciéndosele a su hermano resucitado, y Jacobo haciendo una obra de pastorado en la iglesia de Jerusalén impresionante. Era uno de los líderes más reconocidos en ese momento en la iglesia, y yo creo que por eso Pablo lo está poniendo ahí en detalle también. A Jacobo, el líder de la iglesia en Jerusalén, a él se le apareció también. Los muertos no se le aparecen a nadie, solamente los vivos, porque Cristo está vivo, no muerto. A Jacobo, dice, después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció ¿a quién? A mí. Al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, a Pablo. Esa palabra abortivo es una palabra que tiene una connotación de algo malo, no algo bueno. Cuando uno piensa en un aborto, ¿en qué piensa? En algo triste, en algo doloroso, en algo que tiene mucho sufrimiento. Y los comentaristas piensan que Pablo puso ese término abortivo ahí, siendo como irónico por la forma como trataban a Pablo algunos de la iglesia de Corinto. Y él está diciendo, aunque ustedes me vean a mí como algo vil, menospreciado, aunque ustedes me vean a mí como algo vil y menospreciado, Pablo dice, a mí se me apareció Cristo. Y Pablo tiene mucha humildad en este texto, en este momento. Pablo está motivado por la resurrección a ser un hombre fiel. Pablo está motivado por la resurrección a ser un hombre que persevera. Y Pablo está motivado por la resurrección a seguir en la obra del Señor. Pero esa resurrección de Cristo y lo que Cristo ha hecho en la vida de una persona debería moverlo a continuar, pero también con mucha humildad. Cuando uno piensa en que yo estoy en Cristo y he resucitado con Cristo, yo no hice nada para merecer eso. Es más, cuando uno piensa en la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados, lo que uno debería pensar es que el que debería estar allá crucificado, ¿quién es? Yo. No hay orgullo en nada de eso. Y si Dios nos permite hacer algo para su gloria, es porque Cristo está en nosotros. Y si por alguna razón Dios nos permite vivir para Él y estar motivados por esa resurrección, Pablo lo va a decir aquí con un término que es el término perfecto. Por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo sabe cómo Dios lo ha utilizado. Y cuando nosotros pensamos, y Pablo dice, mire Pablo tan orgulloso, dice acá, versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy,
su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Y recuerden el contexto. Pablo está defendiéndose ante ¿quiénes? Ante los corintios. Y Pablo no le está diciendo a ellos, yo he trabajado más que todos ellos para que vengan y me aplaudan. No, yo he trabajado más que todos ellos porque Cristo ha hecho una obra en mí, porque yo he resucitado con Cristo y Cristo me ha permitido hacerlo. Tengan en cuenta, porque es el apóstol. Y si ustedes desechan al apóstol, van a desechar a Dios. Es más, nosotros hoy también seguimos la doctrina de los apóstoles. ¿Sí o no? La palabra de Dios es ¿qué? La doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes escribieron la mayoría de cartas del Nuevo Testamento? Los apóstoles, porque la iglesia es su fundamento, pero se edifica sobre el fundamento, sobre la doctrina de los apóstoles, siendo Cristo el fundamento. Entonces, Pablo les está diciendo no para gloriarse él, sino para que recuerden quién es él. Es un apóstol, pero él dice, miren, cuando uno ve la resurrección de Cristo, cuando uno entiende que esa resurrección me ha resucitado a mí de entre los muertos, entonces uno tiene que entender que todo lo que Dios le permita hacer es solamente un regalo de la gracia de Dios. Aquí en el creyente debe haber una vida fiel, pero también la resurrección me motiva a mí a continuar en humildad viviendo para el Señor. En humildad viviendo para el Señor. Si una persona, si un pastor, si un creyente, cualquiera que sea, se enorgullece de lo que tiene, no está viendo la resurrección de Cristo. No está viendo la obra de Cristo en la cruz. Está distorsionado su mirada por el pecado. Porque una persona que está viendo la resurrección de Cristo está motivado a continuar y a seguir en humildad. En humildad. Todo lo que Cristo hizo es de mucho valor, pero nosotros solamente recibimos eso no porque lo hayamos ganado, no porque lo hayamos comprado, sino porque Dios nos lo regaló, nos lo dio como un regalo de su gracia. Todo lo que nosotros hagamos es un regalo de la gracia de Dios. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Las palabras del apóstol en humildad dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Eso es una vida de humildad. Y todo este pasaje lo está motivando a Pablo a vivir en humildad, motivado por la resurrección. Motivado por la resurrección. Bueno, habían muchos que no creían en la resurrección de Cristo. Les digo algunos de los grupos que no creían en la resurrección de Cristo. Bueno, dice acá, el judío saduceo. ¿Recuerdan los saduceos? Los saduceos contendían con Cristo, le peleaban a Cristo. Es más, unos saduceos vinieron a Jesús para tentarlo y hacerlo caer en una palabra y le dijeron, un hombre se casó con una mujer, ese hombre murió, se casó con su hermano, ese hombre murió, se casó con su hermano y así. En la resurrección de los muertos, le dijeron los saduceos, en la resurrección de los muertos, ¿de quién será esa mujer esposo? Y Jesús les respondió, de ninguno, porque en la eternidad ni se casarán ni se darán en casamiento. La relación matrimonial es hasta que la muerte los separe. Otra vez agarre fuerte a su esposo, agárrelo ahí fuerte a su esposo. Ay, hasta que la muerte nos separe. Eso, agárrelo ahí. Ay. Porque en la eternidad no va a ser su esposo, va a ser su hermano en Cristo. ¿Sí? Agarre a su esposo, dice Adriana, ¿dónde está mi rorro? Mi rorro. Está atrás en la puerta cumpliendo fiel su labor. Los saduceos, el judío saduceo, hablando de la inmortalidad, decía que al morir se iba a la tierra gris por debajo del mundo, en el cual los muertos vivían sin fuerza, sin luz, como una existencia fantasmal en las sombras. Eso era lo que creían los saduceos.
como algo, como que no pasaba nada, algo oscuro, algo como que se iban a, no sé, algún tipo de cárcel, pero ellos realmente no creían en la resurrección de nada. El estoicismo creía que el hombre solo tenía una chispa de Dios. Cuando éste moría, el cuerpo quedaba y la chispa de Dios volvía a él, quien lo absorbía de nuevo. O sea, prácticamente está diciendo que los seres humanos son una ¿qué? Una chispa de Dios. Y que cuando morían, pues el cuerpo quedaba ahí y esa chispa de Dios regresaba a él, pero no como algo consciente ni como un ser, sino simplemente como una chispa de Dios. Eso del estoicismo, imagínense, estamos hablando de hace 2000 años y mucho de eso se dice hoy. Esas son culturas, costumbres, creencias que han regresado, que se dicen hoy. Y hay varias personas que dicen que nosotros somos una chispa de Dios. Una chispa de Dios que cuando muramos vamos a regresar. El estoicismo. No creían en una resurrección. El unir el alma al cuerpo para los griegos, era lo que les estaba contando ahorita, el unir el alma al cuerpo para los griegos era una degradación. Un filósofo griego decía, la esperanza de la resurrección es la esperanza de los cerdos. Imagínense lo fuerte que eran ellos. O sea, la persona que tenía la esperanza en una resurrección de su cuerpo, de una resurrección de su espíritu, en una resurrección, en una vida después de la muerte, era la esperanza de ¿quiénes? De los cerdos. O sea, para ese momento, si nosotros hubiéramos vivido, para ellos nosotros seríamos unos ¿qué? Pero no lo diga así de feo. ¿Era la esperanza de qué? De los cerdos. Esa cultura griega era una cultura tremenda, muy mística, muy mística. Para ellos había muchas cosas en sus creencias totalmente contrarias a la palabra de Dios. Era la esperanza de los cerdos. Dice, una vez emancipada el alma del cuerpo, jamás volvería a ser encarnados. Ellos no creían en la resurrección. No creían en la resurrección. Antes se burlaban de la resurrección. Y dice el versículo 12, capítulo 15, versículo 12, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco ¿qué? Cristo resucitó. O sea, la resurrección de Cristo, la resurrección de nosotros depende de la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, nosotros no vamos a resucitar. Dice el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces ¿qué? Nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué dice? Perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, ¿sabe qué? Lo que dice Pablo, yo perdí mi tiempo, yo perdí mi vida, ustedes están perdiendo el tiempo, ustedes están perdiendo su vida, porque no tiene ningún valor, ni ningún sentido, ¿qué? Varias cosas acá, dice, si no hay resurrección de muerto, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Dice varias cosas aquí que no tienen ningún valor si Cristo no resucitó. Uno, la fe. Nuestra confianza en Cristo como Salvador es una fe muerta, porque estamos creyendo en un muerto, si Cristo no resucitó. La fe. La predicación de la palabra. ¿Para qué entonces vamos a decirle a una persona que confía en Cristo como su Salvador, para que tenga esperanza de vida eterna, si un muerto no le puede dar esperanza de vida eterna a nadie?
Los que van a adorar muertos tienen una fe vana, vacía, porque están creyendo en un ¿qué? En un muerto. Están creyendo en un muerto. La predicación, pararme aquí a explicarles este pasaje, a exponer este pasaje, interpretar este pasaje, todas las horas que de pronto invertí estudiando en este pasaje, ¿sabe qué? No tiene ningún valor, perdí mi tiempo, mejor me hubiera puesto a ver 3 partidos de fútbol, mejor me hubiera puesto a pasar tiempo con mi familia, mejor me hubiera puesto a hacer cualquier cosa, perdí mi tiempo. La victoria sobre el pecado, también, si Cristo no resucitó, es vana. No tiene sentido. No tiene sentido que el Señor nos diga a nosotros vamos a luchar contra el pecado teniendo la esperanza de que yo les doy el poder para vencer ese pecado. Porque Él no podría dar ningún poder porque está como muerto. La victoria sobre el pecado también sería vana. La esperanza de una vida eterna. La esperanza de una vida eterna también sería vana. O sea que estamos aquí y todas las personas que han muerto en Cristo y que hemos tenido la esperanza de que esa persona murió y está ¿en dónde? En el cielo, en la eternidad, y que su cuerpo va a ser resucitado un día para tener un cuerpo glorificado, eso también es mentira. Y esa persona no tiene ninguna esperanza. Porque Cristo no resucitó. Y por último, el trabajo en el Señor, el servicio a Dios, también sería vano, sin fruto, totalmente vacío, si Cristo no resucitó. Entonces, ¿qué creen? ¿Qué piensan? ¿Resucitó Cristo o no? Si usted no cree que Cristo resucitó, váyase para la casa mejor. De verdad. Porque aquí está perdiendo el tiempo. Está perdiendo su tiempo. O de pronto, hoy sea el momento en el que usted dice, yo nunca había creído eso. Señor, creo en ti, en tu obra en la cruz y en tu resurrección. Sálvame. Necesito tu salvación. Sálvame. Porque Cristo resucitó. Y como Cristo resucitó, entonces nuestra fe no es vana, la predicación no es vana, la victoria y la lucha contra el pecado no es vana, la esperanza de una vida eterna no es vana y el trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ánimo hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces, la resurrección realmente invita a continuar trabajando para Dios. Les dije en el primer punto que la resurrección invitaba a fidelidad. En el segundo punto, entonces, el que acabamos de ver, del versículo 5 al 20, sería que la resurrección invita a continuar, porque lo que estamos haciendo realmente tiene sentido, porque si usted hace algo para Dios tiene sentido. Porque si usted le predica a una persona acerca de que Cristo resucitó y que le puede dar vida eterna, tiene sentido, porque esa persona al creer va a pasar de muerte a vida. Tiene sentido, todo lo que hacemos para Dios, todos los sacrificios que hacemos para Dios tienen sentido, Entonces, ánimo hermanos, a seguir trabajando para Dios. En el tercer punto, vamos a ver, no podemos ver todos, pero vamos a ver, desde el versículo 29, hasta el versículo 34, en tercer punto, la resurrección nos motiva a hacer sacrificios por Cristo y a apartarnos del pecado. La resurrección nos motiva a hacer sacrificios por Cristo y a apartarnos del pecado. Es el versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero.
Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y tenemos entonces en tercer punto, la resurrección nos motiva a hacer sacrificios por Cristo y apartarnos del fuego. Y hacer sacrificios por Cristo. Mire, aquí está Pablo. Y Pablo dice, mire, no solamente sería vano todo lo que hacemos por Cristo, pero mire mi vida. ¿Recuerdan Corintios? Los corintios están desprestigiando a Pablo, pero dice, ¿tiene sentido si peligramos a toda hora? Versículo 31, cada día muero. Realmente cada día dice Pablo, yo me estoy negando a mí mismo, cada día estoy perseguido. Gracias. Cada día yo estoy siendo perseguido, cada día estoy maltratado. Pablo, ¿cómo murió Pablo? Dice la historia y la tradición que Pablo murió decapitado, le cortaron la cabeza por ser ¿qué? Cristiano. Entonces él perdió su tiempo, pero él estaba motivado. La resurrección invitaba a Pablo y lo motivaba a hacer sacrificios por Cristo. El Señor cada día nos está inquietando a hacer sacrificios por Él. El Señor cada día nos está inquietando a que nosotros muramos a nosotros mismos y vivamos para Él. Y esa es parte complicada. Hay sistemas de pensamiento que usted tiene ahí en su cabeza, en su mente, a las cuales Dios le está llamando a decir, no viva por eso, quite su confianza de eso. Hay cosas que de pronto yo había tenido y había aprendido anteriormente y Dios le dice, si estaban mal, quítelas de su cabeza, viva para el Señor, mire la palabra. Hay muchas cosas que Dios nos pide a nosotros sacrificar diariamente. Nuestros gustos, muchas veces, no que no se pueda dar un gusto de vez en cuando, pero muchas veces es quitar nuestros deseos, quitar nuestros gustos. Para muchos, muchas veces, será quitar sus deseos y sueños, porque no van alineados con la voluntad de Dios. Para muchos. Sacrificios y sacrificar es la vida del cristiano. La resurrección debería animarme a sacrificar por Cristo muchas cosas. Este libro, ya se los he mencionado varias veces, este libro se llama El mártir de las catacumbas. Si usted puede conseguir esto, es un libro tremendo. Este libro habla del momento en que los cristianos eran perseguidos por el emperador Decio. Por todo el imperio estaban persiguiendo a los romanos, a los cristianos. Los metían en el Coliseo romano y soltaban a los leones, soltaban a las fieras, o los ponían ahí a luchar contra los gladiadores. El cristiano no iba a luchar. Déjeme leerle una parte del capítulo 1. ¿A cuántos les da sueño leer? 1. Entonces, cuando yo lea esto, no se vaya a dormir, ¿listo? Dice, del Coliseo. Ahora voy a intentar encontrar el lugar. Había un gladiador que se llamaba Máser. ¿Listo? Un gladiador que se llamaba Máser. Lo pusieron ahí en el Coliseo romano. Y dice que este Máser era muy hábil con la espada. Soltaron tigres y dice que Máser, con su habilidad, ¡pum!, al corazón murió el tigre. Después le soltaron un león y Máser con su agilidad, ¡pum!, mató al león. ¿Ven lo que dice acá? Soltaron a un gladiador que antes había estado peleando contra otro y estaba herido, mal herido. Y lo soltaron ahí para que Máser lo matara. Pero dice, este gladiador que está herido le dice, mátame pronto, líbrame del dolor. Todos los espectadores a uno quedaron mudos de asombro al ver a Máser retroceder y arrojar al suelo su espada. Todos seguían contemplando maravillados hasta lo sumo y silencioso.
Y su asombro fue aún mayor cuando Macer volvió hacia el lugar donde se hallaba el emperador y levantando las manos muy alto clamó con voz clara que a todos alcanzó: Augusto, emperador, soy cristiano. Yo pelearé con fieras silvestres, pero jamás levantaré mi mano contra mis semejantes. Los hombres sean de color que fuere. Yo moriré gustoso, pero yo no mataré. Ante semejantes palabras y actitud se levantó un creciente murmullo. ¿Qué quiere decir este cristiano? ¿Cuándo sucedió su conversión?, preguntó Marcelo, uno de los hombres de soldados del Imperio Romano muy reconocido. Lúculo contestó: supe que lo habían visitado en el calabozo los malditos cristianos, y que él se habría unido a esa despreciable secta, en el cual se halla reunida toda la hez de la humanidad. Es muy probable que se haya vuelto cristiano, y preferiría él morir antes que pelear. Así suelen proceder aquellos fanáticos. ¿Usted cree que un hombre como este creía en la resurrección? Este hombre estuvo dispuesto ¿a qué? A morir, y murió. El hombre, este gladiador que les dije era un moreno, le clavó la espada y lo mató a Macer. Pero él estaba convencido en que un día, o que cuando él muriera iba a ir ¿a dónde? Al cielo, a la eternidad con el Señor. Déjeme leerle una más. Metieron a un ancianito cristiano y dice, lo mataron las fieras. Dice: Romanos, dijo el anciano, yo soy cristiano, mi Dios murió por mí y yo gozoso ofrezco mi vida por él. Yo soy cristiano. Un bronco estallido de gritos e imprecaciones salvajes ahogaron su voz, y antes que aquello hubiera concluido, 3 panteras aparecieron saltando hacia él. El anciano cruzó los brazos y elevando sus miradas al cielo se le veía mover los labios como musitando sus oraciones. Las salvajes fieras cayeron sobre él mientras oraba de pie y en cuestión de segundos lo habían despedazado al anciano. Y déjenme leerles la última. Dice: pero la compasión no tenía lugar en Roma. En medio de las mismas fue arrojada una banda de indefensos prisioneros empujados con rudeza. Se trataba principalmente de muchachas, que de este modo eran ofrecidas a la apasionada turba romana sedientas de sangre. Escenas como estas habrían conmovido el corazón de cualquiera en quien las últimas trazas de sentimientos humanos no hubiesen sido anuladas, pero la compasión no tenía lugar en Roma. Escogidas y temerosas, las infelices criaturas mostraban la humana debilidad natural al enfrentarse con muerte tan terrible. Pero de un momento a otro, algo como una chispa misteriosa de fe las hacía superar todo temor. Al darse cuenta las fieras de la presencia de sus presas, empezaron a acercarse. Estas muchachas juntando las manos, pusieron los ojos en el cielo, elevaron un canto solemne e imponente que se elevó con claridad y bellísima dulzura hacia las mansiones celestiales. Miren lo que ellas cantaban. Cantaban esto: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una por una fueron silenciadas las voces ahogadas con su propia sangre, agonía y muerte. Uno por uno los clamores y contorsiones, angustias, se confundían con exclamaciones de alabanza. Y estos bellos espíritus juveniles, tan heroicos ante el sufrimiento y fieles hasta la muerte, llevaron su canto hasta unirlo con los salmos de los redimidos en las alturas. ¿Por qué estas jóvenes murieron? Porque ya estaban convencidas ¿de qué? De la resurrección. Estas muchachas las mataron, convencidas de la resurrección. ¿Por qué ellas tenían tal valentía para enfrentarse a la muerte? Porque ellas creían en la resurrección.
Porque ellas se pudieron parar firmes, fieles y constantes, porque estaban motivadas por la resurrección. Ellas no temían a la muerte. Ellas sabían que cuando murieran iban a vivir por toda la eternidad. La resurrección me anima y me motiva al sacrificio, a una vida fiel. Pablo vivía eso. Les termino la historia para que no digan que no les terminé la historia con el libro. Ahí está presentando ese hombre, Marcelo está presenciando esa escena y él dice, no puede ser. Pero le dice su amigo Lúculo que él está designado por el emperador romano a sacar a los cristianos de las catacumbas, por eso se llama el mártir de las catacumbas, a sacar a los cristianos de las catacumbas y matarlos a todos. ¿Sabe que Marcelo fue impactado por la vida de esas muchachas? Marcelo fue impactado por la vida de Máser, que fue el gladiador que murió, por las muchachas que mataron y por el ancianito que mataron. Y cuando él empezó a meterse a las catacumbas a sacar a los cristianos, él escuchaba la misma canción que las muchachas estaban cantando en el Coliseo Romano. Y él escuchaba allá en las catacumbas la misma canción: al que nos lavó y nos redimió de nuestros pecados con su sangre, al sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos, amén. Y escuchaba que cantaba y cantaba. ¿Y sabe qué terminó pasando con Marcelo? Marcelo se convirtió al Señor en las catacumbas y después lo persiguió el imperio romano ahora para matarlo a él. Y ese hombre murió como mártir, por eso se llama el mártir de las catacumbas, porque unas muchachas y un ancianito, motivados por la resurrección, vivían fieles a Dios. En medio de la prueba mostraron firmeza, mostraron fidelidad. En medio de la muerte, acercándose a la muerte, estas muchachas, este ancianito y este Máser no estaban quejándose, estaban dando gloria a Dios y estaban diciendo: Señor, estamos listos para ir contigo porque tú resucitaste. Nosotros estamos listos para resucitar contigo. La resurrección de Cristo me motiva y me anima al sacrificio y a apartarme del pecado. Y voy a terminar, ahí hay otra sección, la que Pablo hace una comparación con el grano que tiene que morir para volver a vivir. Pero después del versículo 42, Pablo va a hablar también acerca de la verdad de que este cuerpo que nosotros tenemos hoy va a resucitar. Solamente les voy a citar en el punto 4. La resurrección produce confianza en la esperanza futura, y Pablo les va a decir esta verdad. Les va a decir: este cuerpo que tiene hoy va a resucitar con Cristo. No puede ser, dicen algunos, yo pensé que era un cuerpo nuevo. Bueno, tranquilos, es este cuerpo, pero va a ser totalmente transformado a la imagen de Dios. Pero del 42 al 50, si ustedes quieren ponerlo ahí, del 42 al 50, esa sección habla de las características del cuerpo inmortal, y eso también nos anima pensando en la resurrección. En el versículo 46 dice así, se los voy solamente a nombrar: este cuerpo inmortal sigue después de este cuerpo mortal. Ese cuerpo inmortal que va a ser transformado va a ser más esplendoroso que el mortal. Ese cuerpo va a ser más poderoso y no limitado que el mortal. Ese cuerpo es diferente en características físicas que el cuerpo terrenal. Tiene características de vida plena y no de la naturaleza caída. No elaborado del polvo de la tierra. Es elaborado para estar en la morada eterna de Dios. Tendrá forma celestial. No se deteriora, no se desgasta y no se descontinúa. ¿Cuántos están sufriendo por enfermedades hoy? Sí, Señor. ¿Cuántos luchan con sus enfermedades? Sí, Señor. ¿Cuántos están tomando una cantidad de medicamentos que les hace daño a la gastritis? Sí, Señor. ¿Cuántos están sufriendo los desgastes de este cuerpo natural? Por ejemplo, se les cae el cabello.
Sí, Señor. ¿Sabe que porque Cristo resucitó y Él nos va a resucitar con Él, ese cuerpo inmortal ya no va a sufrir nada de eso? ¿Está sufriendo hoy usted dolores? Sí, Señor. Pues en la eternidad, con ese cuerpo glorificado, no va a sufrir más. Va a ser un cuerpo glorificado para vivir la eternidad. Eso nos anima a la resurrección de Cristo. Yo voy a terminar con este pasaje, aquí en 51. La resurrección nos anima a cantar victoriosos acerca de la muerte. Versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos ¿qué? Dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pablo creía y esperaba que cuando el Señor regresara, Él iba a estar ahí. Por eso él dice, espero no pasar por la muerte, sino que el Señor me tome y me transforme. Porque es necesario que esto corruptible, o sea, este cuerpo que se corrompe, se vista de incorrupción. Esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y aquí hay un canto, es una canción. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo me anima a cantar victorioso acerca de la muerte. Otra traducción para ese versículo de victoria sobre la muerte dice, se tragará la muerte para siempre. Se tragará la muerte para siempre. La muerte no va a existir más. Se tragará la muerte para siempre, lo que significa que la resurrección de Cristo, lo que nos deja tranquilos, es que la muerte un día no va a ¿qué? A existir más. Se tragará la muerte para siempre. Se tragará la muerte para siempre. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No está, porque Cristo resucitó. Porque Cristo resucitó. Ya el poder del pecado no hay, porque Cristo resucitó. Y todo aquel que ha nacido y ha resucitado con Cristo para andar en una vida nueva, el pecado no tiene autoridad sobre él. Puede vencer el pecado. La resurrección nos anima a cantar victoriosos acerca de la muerte. Y el punto 6 y último en el versículo 58, la resurrección me motiva a seguir viviendo para Cristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿A qué nos motiva entonces la resurrección de Cristo? A crecer en la obra del Señor. Hay un propósito que Dios tiene con nosotros y quiere cumplirlo, y hay un propósito que será recompensado. Y más allá de las recompensas, de pronto que podríamos pensar de coronas, pensando en este pasaje, creo que la recompensa más linda y más grande que nos puede decir este pasaje a aquellos que somos victoriosos en Cristo Jesús, la recompensa más linda y más grande es, un día vamos a resucitar con Cristo. Tendremos cuerpos glorificados y viviremos y reinaremos con Él por toda la eternidad. Eternidad. El Señor nos recompensa con su resurrección. Tantas cosas para decir de ese pasaje. Pablo les anima a lo que sí pueden hacer es vivir y enseñar tal y como Pablo les había instruido. Vivan para Dios. Vivan para Dios. Aléjense del pecado, prediquen a Cristo, sean fieles al Señor, sirvan a Dios, tomen decisiones para vivir para Él, porque Cristo resucitó. Su tarea principal era mantenerse firmes en doctrina y activos en la obra del Señor. Firmes en doctrina y activos en la obra del Señor.
Pablo les enseña todo esto para que las enseñanzas que vienen de por ahí no los desestabilicen, sino que ellos se mantengan firmes en la doctrina y activos para servir en la obra del Señor. Juntamente con su fidelidad doctrinal, debían seguir trabajando en la viña del Señor como si el tiempo nunca acabara. Sigan trabajando para Dios, porque Cristo resucitó. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, porque su trabajo en el Señor no es en qué, en vano. A pesar de los que niegan la resurrección, a pesar de todas esas doctrinas que se quieren meter, la obra en el trabajo en el Señor no es en vano. Termino con esta frase aquí. Un hombre muy conocido, comentarista bíblico, hace unos años, épocas pasadas, se llamaba el doctor Ironside. Famoso predicador de una generación pasada, con frecuencia decía a sus amigos íntimos que cuando muriera no quería que se hiciera un culto fúnebre formal ni que se comprara una tumba cara. Solo quería un epitafio sencillo grabado en madera al pie de su sepulcro que dijera: Harry Ironside, pecador salvado por gracia, ha sido trasladado al cielo para ser renovado y reparado. Pecador salvado por gracia que ha sido trasladado al cielo para ser renovado y reparado. Pensemos, pregunta, ¿tiene usted esta misma esperanza? ¿Usted tiene la esperanza de que cuando muera va a ir a la eternidad? ¿Usted tiene la esperanza de que usted va a resucitar juntamente con Cristo? ¿O que resucitó ya juntamente con Cristo porque pasó de muerte a vida? ¿Amén? Entonces, viva así. Si de pronto algo está inquietando su vida, si de pronto cuando llega el momento de la prueba y quizá el momento de la muerte, usted se siente demasiado intranquilo, no intranquilo, sino demasiado intranquilo, debería reconsiderar si realmente esta es su esperanza. Y si no, ponga su confianza en Cristo como Salvador y que el Señor llene su corazón de esperanza, porque así vive el creyente que cree en la resurrección. ¿Tiene usted esta misma esperanza? ¿Tiene usted esta misma esperanza? ¿Qué cambio necesita hacer en su vida para demostrar que tiene esta seguridad? No es solamente decir que tengo esta esperanza. El creyente debe vivir esta esperanza. Y quizás, como a Marcelo, su esperanza impacte tanto la vida de otras personas que quieran decir: yo también quiero vivir con esa misma esperanza. Quizás al usted vivir esa esperanza de vida eterna en momentos de dificultad, esas personas puedan decir: yo también quiero conocer a Cristo como mi Salvador, porque yo quiero tener esa misma esperanza. Señor, gracias te damos por este lindo tiempo con tu palabra. Señor, gracias porque esto nos anima de una forma impresionante e impactante. Gracias por la vida de Pablo, gracias por su testimonio y su ejemplo, por su vida, Señor, por la cantidad de personas que murieron creyendo en que esta esperanza era real, por la cantidad de personas que murieron confiadas en que esta esperanza era real y que ahora están en la eternidad contigo. Gracias por aquellas personas que creyeron en ti por el testimonio de tantos que se pararon fieles y firmes. Seguramente muchos de esos que estaban ahí en ese coliseo romano gritándole a los cristianos, muchos de ellos pudieron ser impactados por la vida de estos cristianos que no tenían temor a la muerte porque sabían que ya habían resucitado con Cristo y que solamente iban a la gloria y a la eternidad para ser renovados, para ser reparados. Señor, yo te pido por los corazones que están aquí, que estamos aquí. Yo te pido, Señor, que si hay alguna persona aquí que realmente, de pronto al examinar su corazón, dice:
quizás yo no he creído en Cristo como Salvador porque yo no siento esa tranquilidad y esa confianza, que hoy quizás pueda ser el día en el que esa persona puede poner su confianza en Cristo como Salvador. Yo te pido, Señor, que hoy traiga salvación a personas que están acá, y quizás que hoy traigas salvación a personas que en este momento, por una u otra razón, quizás engañados, están también recordando que Cristo resucitó. Yo te pido, Señor, que utilices cualquier medio que sea hoy para que personas puedan llegar a conocerte a ti y que puedan decir: Señor, sálvame, porque yo quiero resucitar contigo así como tú resucitaste. Señor, anima a la iglesia, fortalece a la iglesia, afirma a la iglesia y Señor, permítenos seguir creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, Señor, y estamos seguros que tenemos esa recompensa de vida eterna, de un cuerpo transformado, porque a Cristo el Señor servimos. Padre, a ti la gloria damos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.